Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Que todas dice así: pastor, ¿qué decirle a aquellas denominaciones que dicen que a Dios no hay que pedirle perdón por nada después de que nos hemos bautizado o después de que lo hemos recibido como Salvador? Pues la Biblia dice que en la cruz Él llevó todos nuestros pecados, por ende no hay que pedirle perdón cada vez en las oraciones. Qué interesante, ¿no? Oiga, ¿cómo piensa la gente? Bueno, Primera de Juan, en su capítulo 1, enseña que si nosotros, hablando de los cristianos, comienza diciendo, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Cierto? Sí. Dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Luego en el capítulo 2 de la Primera de Juan leemos, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Al hacer alusión a todos estos textos, lo que busco es generar conciencia acerca de que el creyente todos los días debe de acercarse a Dios como lo que es un pecador. ¿Ya? El hecho de que la obra de Jesús en la cruz del Calvario sea para nuestra salvación no es equivalente a que el cristiano después de convertido no se vuelva a equivocar. De hecho, Juan está mostrando con claridad de que inclusive él como apóstol, después de convertido, ha pecado. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecados. Pero luego dice, pero si confesamos nuestros pecados. No está diciendo la obra del pasado me cubre hacia el futuro. Sí le cubre, pero si usted se arrepiente. Ezequiel capítulo 18 dice, si el impío se apartare de su impiedad e hiciere según la justicia, los pecados pasados no le serán tenidos en cuenta. Por la justicia que haga, ésta vivirá. Pero si al contrario, el justo pecare, entonces todo lo que hizo de piedad no le será tenido en cuenta. Con esto simple y llanamente quiero decir de que cuando los cristianos pecan, deben de confesar sus pecados a quien han ofendido y en este caso a Dios. Y cuando lo hacemos, dice, Él es fiel y justo para perdonar. Que hay una diferencia muy grande entre el incrédulo pecador y el cristiano pecador. Ah, no, claro. El incrédulo pecador, bueno, con otro pecado trata de resolverlo. Anoche precisamente Amén. Estábamos hablando al respecto. Ah, vea. Y es muy importante que las personas establezcan la diferencia entre el pecador común y corriente Exacto. y el santo pecador. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Que el pecador común y corriente, la solución para su pecado es hacer otro pecado. Ajá. ¿Ya? En cambio, los cristianos, cuando de manera accidental pecan, saben que tienen una solución, que hay un abogado que se llama Jesús. Entonces, no se soluciona el problema con otro problema, sino a los pies de Jesús. Y que si el cristiano peca, busca el perdón en el Señor con el objetivo de no volver a pecar, Exacto. no recaer en el Esa pecado. es la diferencia. Que es la gran diferencia. Amén. Viviana. Bueno, aquí tenemos una pregunta muy interesante y dice, hermano, Dios le bendiga, yo tengo una inquietud y me pone muy triste, ya llevo más de 20 años en el Evangelio y en mí hay mucho temor de Dios, pero no he sentido lo que muchos dicen que sintieron cuando recibieron el Espíritu Santo, que hablaban en otras lenguas. Yo me doy cuenta que he cantado y mi lengua habla diferente. Quiero saber si eso es normal. Yo tengo dudas si habré recibido el Espíritu Santo. Yo estoy sirviendo, amo a Dios y soy temerosa de Dios. La mejor manera de uno darse cuenta si tiene el Espíritu Santo es por el fruto que uno da. Jesús dijo, por el fruto los conoceréis. Así es.
Ahora, valga la pena para decir de que nadie es juez para fijar una posición acerca de mi vida con Dios. El único que se conoce a sí mismo es uno mismo. El apóstol decía, ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? Entonces, yo no soy lleno del Espíritu Santo porque alguien diga que yo fui lleno. Yo soy lleno del Espíritu Santo porque personalmente haya tenido esa vivencia y el Espíritu Santo mismo dé testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. ¿Y cómo lo logro? A través de los resultados que doy como un verdadero cristiano. Amén, hermano Carlos. Mire esta pregunta. En cuanto al ser y el hacer, que muchas veces se hace énfasis en la vida, yo particularmente me limito a hacer ciertas cosas que a veces me piden en la iglesia por el tema de conciencia e integridad. Puesto que mis asuntos solo los sé yo, ¿estoy haciendo mal en poner resistencia o negativa en participar en ciertas cosas que me piden desarrollar en el culto? Aunque la verdad me gusta mucho aportar en lo que pueda. Claro, desde mi infancia crecí en eso. A lo que voy es que no me gusta ser incoherente, porque uno de ser y hacer, o dicho de otra manera, hacer conforme a lo que uno es. Espero hacerme entender con ese trabalenguas. Gracias. Pues sabe de que no es fácil entender el trabalenguas. Pero en lo poco que yo entiendo es que él quiere ser coherente, algo así. Ser coherente. Uh-huh. Es decir, que lo que hago sea acorde a lo que yo soy. Exacto. Y dice que hay momentos donde él se resiste a hacerlo por una razón. Uh-huh. Porque lo que va a hacer no va acorde a lo que él es. A lo que él es. ¿Ya? Y que se resiste a hacer cosas que le piden en los cultos. Claro. Entonces ahí ya juega un papel muy importante mi vocación de servicio Uh-huh. y la calidad con que quiero hacerlo. Uh-huh. Cualquiera puede desempeñar una actividad en la iglesia, pero no ser digno. Sí. Parece que él quiere ser digno para poder hacer. Porque no olvide que primero se es, Sí. para después hacer. En muchas situaciones se da que las gentes hacen y no son. Y no son. Como dijo Jesús en San Mateo 23, dicen y no hacen. Uh-huh. Y con Dios es haciendo para poder decir. Amén. Siga. Bueno, hablando, acá hay otra pregunta que va muy relacionada con la que hicimos anteriormente. Dice, Dios le bendiga, Pastor Carlos. Una persona que no está llena del Espíritu Santo puede pasar al altar a dar un agradecimiento o un testimonio. Gracias por su respuesta. Pero antes de eso yo quisiera hacer un comentario y es, ¿cómo sabemos que esa persona ha sido llena del Espíritu Santo? Creo que en la anterior, por ejemplo, hablaba de la manifestación de hablar en nuevas lenguas, pero ya sabemos que el fruto. Entonces, ¿cómo podemos identificar esto? Es que uno de los resultados de que yo soy lleno del Espíritu Santo es precisamente el fruto que doy. Y una vez que soy yo lleno del Espíritu Santo, pues va a aflorar en mí varias expresiones que son visibles, como el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, los ministerios que son por el mismo Espíritu, los resultados que son por el mismo Espíritu. Y cuando yo tengo esto, entonces tengo la capacidad de establecer las diferencias, cuáles son los dones naturales, cuáles son los dones espirituales y cuáles son los dones ministeriales. Así que una persona debe de tener en cuenta que una de las manifestaciones del Espíritu Santo en su vida es la autoridad para echar fuera demonios. Eso es lo que dice San Marcos capítulo 16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, lo primero que van a hacer, ¿qué es? Echar fuera demonios. La primer señal de que una persona tiene el Espíritu Santo es la autoridad sobre las fuerzas del mal en la vida de otras personas. Hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes,
beber cosas mortíferas, imponer sobre los enfermos las manos y, en consecuencia, darse los resultados. Ser inmune al veneno, ser inmune a la mordedura de la serpiente, tener autoridad para echar fuera las enfermedades o las pestilencias que se den en el desarrollo de la vida. Esa es la puerta de entrada que da Jesús. Pero ya cuando uno avanza en el estudio de la palabra, entonces se encuentra en los Romanos una cantidad de dones, como los que aparecen en el capítulo 12, que entre otras cosas son diferentes, algunos de ellos, a los que aparecen en el capítulo 12 de la primera de Corintios. Y que además estos son diferentes a los que aparecen en Efesios capítulo 4, el verso 11. Claro, tienen razón. Es que unos buscan informar, otros buscan generar conciencia acerca de la existencia y otros buscan la manera de cómo se debe de ejercer para el desarrollo de quienes aspiran a un ministerio. Los escritos tienen cada uno una razón, una finalidad. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo? Bueno, punto de partida. El fruto dice si soy cristiano o no lo soy. De ahí para allá se desprenden entonces los dones, los ministerios y los resultados. Jesús fue claro, no puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Entonces un cristiano que da frutos dignos de un verdadero cristiano, puede ser que nadie lo escuchó hablar en lenguas. Sí. Es que el problema nuestro es que a veces pensamos que son los demás los que tienen que certificar que yo fui o no. Y resulta que el único que sabe de verdad si es lleno del Espíritu Santo es la persona. Amén. Claro. ¿Sí? Es la persona. Entonces nosotros tenemos es que ajustarnos a lo que Dios dice y que cada individuo sea testigo del poder de Dios y en consecuencia pueda testificar acerca de lo que ha sucedido en su vida. Porque mi apreciación puede ser muy subjetiva. Puedo juzgar mal o puedo atribuir a Dios cosas que no están pasando. Por ejemplo, es más, me di cuenta que en una de las ciudades de nuestro país hay una comunidad, entre comillas, cristiana, que le enseñan a la gente a hablar en lenguas para que digan que Hay un tienen manual. el Espíritu Santo. Hay un manual, usan un libro en donde le enseñan a la Imagínate. Clases. Hay Dan Todo, clases. todo. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Mm. Esa gente puede decir lo que quiera, pero no tienen a Dios. La mejor forma de ver que una persona tiene a Dios es por el fruto. No olviden eso. Yo digo que tengo el Espíritu Santo, pero odio al hermano. No hay fruto. Yo digo que tengo el Espíritu Santo, pero soy chismoso. Yo digo que tengo el Espíritu Santo, pero soy tramposo. Yo digo que tengo el Espíritu Santo, pero falto al respeto a las autoridades por Dios establecidas. Yo digo que tengo el Espíritu Santo, pero no obedezco lo que Dios manda. Yo digo que tengo el Espíritu Santo, pero no me congrego. Yo digo que tengo el Espíritu Santo, pero no cumplo con mis deberes cristianos. Exacto. Yo digo que tengo el Espíritu Santo, pero no cumplo con mis deberes conyugales, o mis deberes de padre, o de madre, o de esposo. Pues aunque diga que tengo, mis hechos están diciendo que no. Pero si una persona da frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, eso no se da de manera natural. Tiene que haber ocurrido un milagro. Milagro que solo se da por la regeneración, que es posible solamente por el poder del Espíritu Santo que actúa en mí. Y que hace que yo dé el fruto que debo de dar como verdadero cristiano. Amén, amén. Nos preguntan, pastor, ¿cuál es la final trompeta que menciona 1 Corintios capítulo 15, versículo 52? ¿Hay otras antes de esa? Porque dice a la final trompeta. Pues eso, el texto le está diciendo, la final. Si es la final es porque hubo otras antes.
Pues la Biblia habla acerca de las 7 trompetas, ¿cierto? Sí. De las 7 copas, de los 7 sellos. Y si habla de 7 se comienza por 1. A menos que cuenten al revés, ¿no? 7, 6. Entonces ya eso es pues muy subjetivo. La Biblia habla a la final trompeta porque es el último evento que le da fin a lo que será la oportunidad para el mundo gentil y que se abrirá un espacio para el pueblo de Israel. Simple y llanamente es eso. Amén. Sigamos. Bueno, aquí hay otra y dice: Pastor, me gustaría que me explicara sobre las rifas que se hacen en la IPUC para recolectar fondos. Son juegos de azar. Es que soy nueva y quisiera saber si esto es permitido. La iglesia no avala eso. En la iglesia está prohibido rotundamente eso. Los cristianos debemos de aprender a dar a Dios de manera voluntaria y como una expresión de gratitud. Es más, en este mismo momento, la iglesia ha prohibido rotundamente toda clase de recaudos de dineros ajenos a los aportes voluntarios de los creyentes en los cultos. Por eso ya no se tienen cafeterías ni librerías, nada de eso. La iglesia ha hecho uso de su autoridad y creo que lo está haciendo muy bien, porque los cristianos debemos de aprender a dar a Dios no esperanzado en que gano, sino como una expresión de gratitud. Porque ya me dio. Porque ya me dio. Amén. Pastor, tengo un hijo y le he inculcado los principios y valores cristianos, pero resulta que ha crecido y ahora tiene una mujer inconversa. Él me pide que la reciba en la casa, que la deje quedar en la casa como su pareja. ¿Cómo debo actuar yo como hija de Dios ante esta petición de mi hijo? Pues como dice el Salmo 101, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno se afirmará delante de mí. El deber de cada padre y madre de familia, después de haber educado a sus hijos en el camino de Dios, ellos han crecido y han tomado sus propias decisiones. Pues así como no nos tuvieron en cuenta para ir a conseguir amante, si se lo autorizábamos o no, ahora que no nos tengan en cuenta para que les demos comida y los tengamos en casa. Son muy guapos para ir a buscar lo que no se les ha perdido. Pues que respondan. Usted como cristiana o cristiano, párese en la raya y no permita el pecado dentro de su casa. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Eso es lo que dice el Salmo, ¿no? Sí. Y usted es una mujer cristiana o un hombre cristiano, no permita cosas de ese orden dentro de su casa. Respete que él tenga 1, 10, 20 mujeres, él sabrá. Y las mujeres que son fáciles, en ese caso, pues ellas verán. Pero usted no se haga partícipe del pecado ajeno. Tristemente, muchas mamás terminan cediendo ante esas peticiones porque de pronto ese hijo es hasta el proveedor de la casa, es hasta el que trae la comida y ella ya no puede elaborar, o de pronto ya es una persona adulta mayor, entonces terminan como cediendo por eso, para no perder la ayuda y no dejar al hijo que le deje de sustentar. Mi carácter cristiano no puede ser doblegado por necesidad. Exacto. Los amigos de Daniel en el capítulo 1 del libro de Daniel, Amén. Ellos pudieron por conveniencia aceptar las propuestas del sistema, pero ellos prefirieron no comer de la comida del rey. Había una razón, era sacrificar a los ídolos. Luego los convocan a adorar una imagen. Ellos dicen, nosotros no la vamos a adorar porque nosotros tenemos al único Dios y no vamos a cambiar. Lo que pasa es que necesitamos cristianos con carácter. Amén, así es. Que no se dobleguen por un plato de comida. ¿Ya? Que ha sido muy común en el último tiempo en nuestro Colombia, ¿no? Cristianos entregándose ni que por una beca. ¿Ah? Cristianos entregándose ni que por una salud gratuita.
cristianos entregando sus valores, inclusive lo más sagrado que uno tiene, que es su fe, por estar de acuerdo con un sistema. Eso se llama falta de carácter cristiano. Un cristiano involucrado en un movimiento político cuya filosofía es matar, la eutanasia, el aborto, el suicidio, todo lo malo, pero es que me van a dar una beca, cambia todo. Eso se llama falta de carácter cristiano. Los cristianos no podemos negociar nuestros valores, cueste lo que cueste y valga lo que valga, el precio que se tenga que pagar. Debemos de aprender a ser cristianos en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, como lo hizo los amigos de Daniel. Sepa ciertísimamente, oh rey, que no tenemos necesidad de dar respuesta a su pregunta. Sin embargo, si quiere saber nuestra posición, no vamos a adorar su imagen, no vamos a rendirle culto, porque el Dios que nosotros adoramos nos librará de tu mano y también del horno de fuego. Amén, así es. Y fueron a parar al horno de fuego. Pero ¿qué hizo Dios? Los dejó avergonzados. No. Hermanos, aprendamos a tener carácter. Amén. ¿Sí? Dios es fiel a todo momento. Y ya, claro, algún día vi una presunta cristiana en una lista, aspirante a un cargo de elección popular, donde le hacen culto al huevo del águila, pero aplauden la matanza de los niños. Y una santa cristiana metida ahí. Uno dice, venga, ¿qué pasa ahí? Algo pasa en ese cristiano. Claro. No es que yo esté de acuerdo con el maltrato animal, para nada. Pero no puede ser más importante el huevo de un águila que un niño de 8 o 9 meses en el vientre de la mamá. Y si pisan el huevo del águila es un delito, es crueldad. Pero si matan el niño es un derecho. Y cristianos metidos en eso. No, eso no tiene presentación. Hay que definir qué somos. Amén. Así de simple. ¿Somos cristianos o no? Amén. Así es. Bueno, aquí dice, pastor, una pregunta. La Biblia dice honrar a padre y a madre, pero también dice que dejará el hombre a su padre y su madre y los dos serán una sola carne. Pregunto, ¿debería un hijo ya casado dejar de responder a este mandamiento de honra a nuestros padres? ¿No debería ni siquiera darles un mercado? Porque así dice mi esposa que para mí mis padres son mi prioridad. ¿Qué debería responderle yo si esto me hace enojar? Vea. Solo habían 2 razones por las cuales los hijos se iban de la casa. Una, cuando papá y mamá morían. 2, cuando yo tomaba la decisión de formar un hogar. Eran las únicas 2 causales. Una vez que se dan cualquiera de las 2, yo soy libre de la responsabilidad con mis padres. A ver, yo me he enamorado y me he casado. Mi prioridad debe de ser Dios y mi mujer, mi familia. Después, mis padres. Ahora, es bueno aclarar que cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, está diciendo de que debe de participarlos de los bienes materiales. Entonces vamos a suponer de que yo ya estoy casado, que apenas va a ser 47 años me casé, y mi mamá tiene una necesidad, y yo tengo los medios. Bueno, yo debo de aportarle porque eso es honrar a papá y a mamá. Claro. Pero vamos a suponer que lo único que tengo es lo que mi mujer y mis hijos necesitan. Pues por encima de papá y mamá está lo primero, que es mi familia. ¿Está claro? Entonces, yo soy casado, yo puedo en el presupuesto incluir una partida para papá y mamá, que pueden ser 10,000 pesos, 20,000, dependiendo de los ingresos. Eso se llama honrarlos, darles de lo que Dios me dio. Eso es honrar a padre y madre. Pero si yo no alcanzo, sino solo para mi esposa y mis hijos,
estoy apenas cumpliendo con el deber porque hay una escala. Dios, mi mujer, mis hijos, la iglesia y después lo demás. Ok, muchas gracias. Sigamos. Amén. Bueno, hermano Carlos, acá hay una pregunta bien interesante, escúchela, vea. Un caso ahí de una hermana que está enferma y dice: Dios le bendiga, pastor, estoy con problemas de salud, insomnio, problemas de gastritis, reflujo y me he adelgazado muchísimo. Por este motivo estoy en exámenes y chequeos médicos. Pero entonces le comenté a mi pastor en el lugar donde me congrego, y él me dijo que no vaya más al médico, que deje ir tanto allá, que le deje todo en las manos de Dios. Mi pregunta es, ¿no debo seguir haciendo entonces estos chequeos médicos y dejar todo en las manos de Dios? Dios lo bendiga grandemente. Lo primero es que usted debe hacer las cosas a conciencia. Nadie tiene por qué tomar el control de sus decisiones excepto Dios. Yo escucho, pero yo decido. Ahora, ningún pastor tiene potestad para decirle al cristiano qué hace o qué no hace. El pastor puede orientar dando ¿qué? Opciones, alternativas, las cuales deben de ser objetivas y que en el momento que el individuo tome la decisión lo haga conciencia. Sepa qué resultado va a tener. Exactamente. Consciente de que si le va bien, gloria a Dios, y si no le va tan bien, no culpe a nadie. Pero vamos a suponer, en el peor de los casos, que la hermana le hace caso al pastor y las cosas se complican y se mueren. ¿Qué pasará con el esposo de la hermana? ¿Qué pasará con los hijos? ¿Qué pasará con la familia? ¿No estarán culpando al pastor? Entonces, si a mí viene una persona y me plantea: pastor, tengo este problema y este problema y este problema, refiriéndome a la salud, sí, ¿no? ¿Usted qué me aconseja? Yo le daría por lo menos 3 opciones. La primera, si usted puede confiar plenamente en la soberanía de Dios, en la autoridad de Dios, en el poder de Dios, yo creo que Dios puede sanarle. 2, si usted se siente insegura y piensa que es necesario buscar los recursos médicos, hágalo. 3, si usted quiere no visitar médicos ni esperar en nada, sino simplemente abandonarse en la situación que está, pues usted verá. O sea, que las personas tengan la posibilidad de escoger qué es lo que mejor les parece. Entonces vamos a suponer que la persona dice: yo me voy a abandonar por completo en las manos de Dios. Bueno, si las cosas no les llegasen a salir tan bien, no podrán señalar al pastor. Ella o él tomó la decisión de no hacer nada. O 2, voy a buscar la solución en la medicina. Y la busca. Venga, no le funcionó. Bueno, pero si se mueren, ni la familia ni nadie para decir por haber hecho caso al pastor, porque hay unos antecedentes que dicen que agotó todos los recursos, ¿cierto? Entonces, por eso a las personas no se les puede decir que hagan, sino más bien darles ¿qué? Opciones. Que elijan. Para que elijan y luego no estén culpando a nadie, ¿cierto? Recuerdo este caso un día que un joven se me acerca para pedirme una orientación con relación al matrimonio. Pues yo le di opciones, entre ellas que no sería muy saludable porque pues él era la primera vez que se encontraba con esta personita y llegó hablando de matrimonio. ¿Cómo le parece? Se conocen hoy y al ratico están hablando de matrimonio. Entonces él viene y me dice, pues yo le hago saber de que más allá de que la persona pueda ser buena persona, no le conviene algo tan acelerado. Sin embargo, él es libre para hacerlo. Sí. Él me dice, pues hermano, yo ya tomé la decisión. Escucha el dicho que me parece importante. A Santa Rosa o al charco, dijo él. Voy a cerrar los ojos. Si me va bien, bien. Y si me va mal, pues yo fui el que tomé la decisión. Hay gente así. Pero otra cosa es que le vaya mal y él diga,
El pastor me dijo. ¿Está claro? Clarísimo. Así es, vamos a hacer otra pregunta importante. Dice, la iglesia predica que Jesús es el verdadero Dios, y si eso es cierto, entonces Dios murió en la cruz. Bueno, al pensar en esa pregunta, hay dos respuestas. Una que es sí y otra que es no. Y sé que esto genera controversia y posiblemente algunos hasta de hereje me tratarán. Espero ser amplio, ser objetivo, lo hago con la mejor intención, buscando pues el crecimiento de los creyentes en el conocimiento del Dios que adoramos. Entonces voy a tratar de hacerlo desde una visión bíblica. Capítulo 1 del Santo Evangelio según San Mateo. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Punto seguido. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El hijo que dio a luz María es Dios con nosotros. Amén. La pregunta es, ¿dio a luz un espíritu o dio a luz una personita? Una personita. ¿Está claro? Bueno, según Romanos 9, dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Luego leemos en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Luego leemos Hebreos 2. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Luego leemos en 1 Juan 5:20. El Hijo ha venido para darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Amén, En amén. su Hijo Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Qué quiero decir con esos textos? Que el hombre Jesús es Dios sobre todas las cosas. Dios con nosotros. El verdadero Dios. No lo digo yo, lo dice los textos que leímos. Amén. ¿Cierto? Y ese personaje nació de una mujer que se llama María. Se le cuenta a partir del momento que nace y su edad va hasta el momento que muere. Hay una confusión porque algunos dicen, Dios no muere. Y tienen razón, Dios no muere. Pero otros decimos que Dios murió. Y también tenemos razón, porque Dios murió. Entonces dice la gente, hay una confusión y ellos entienden. No. Lo que pasa es que de Jesús murió lo que podía morir. Hay una enseñanza en el Evangelio que es muy importante. Jesús está crucificado en medio de dos ladrones. Y uno le dice, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate y sálvanos. ¿Y qué le dice el otro ladrón? Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. ¿En qué condición? Crucificado. Entonces, ¿a quién vio el ladrón en la cruz? A Dios. A Dios. A Dios, claro. Y prueba de que Jesucristo es Dios. Le dijo desde ahora. Él no se puso a decir, venga, Voy a yo soy el consultar. segundo. Voy a consultarlo. Voy a consultarlo, a ver. No. Así es. El hombre le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús de una vez le resolvió el problema. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la cosa es simple. Jesucristo es Dios hasta la saciedad. Y si Jesucristo es Dios y murió en la cruz, ¿murió Dios? Sí y no. ¿Qué murió de Dios en la cruz?
su humanidad. Lo que podía morir. Lo que podía morir. Porque Dios en esencia no muere. Amén. Él es espíritu. Pero Dios en la condición de hombre sí podía morir y debía morir, porque eso es lo que está escrito en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Dice que era necesario que fuera semejante en todo a sus hermanos, Amén. para poder así librar a todos aquellos que durante toda la vida estaban sujetos a esclavitud. ¿De cuál esclavitud hablaba? Del pecado. La obra de Dios en su manifestación en carne, que estaba profetizada en Isaías 7:14, que estaba profetizada en Isaías 9:6, que estaba profetizada en Isaías 35:4, que estaba profetizada en Isaías 52, que estaba profetizada en Isaías capítulo 11, que estaba profetizada en Isaías 53. Amén. La manifestación de Dios en carne. Me encanta el verso 4 del capítulo 35, según la Vulgata Latina. Díganle a los de corazón apocado que no teman. Dios en persona vendrá. Dios en persona. Porque solo la persona de Dios podía ser el medio a través del cual los problemas de las personas, hablando en lo espiritual, pudieran ser solucionadas. Por eso es que la Biblia dice que Cristo murió en nuestro lugar. Dios en esencia no muere, pero se proveyó de algo mortal para poder solucionar el problema de los mortales. Por eso es que Pablo hace una muy importante conferencia en un párrafo interesante donde dice: grande es el misterio de la piedad. El pensar de que Dios no nació o Dios no murió en la cruz es dar pie a que sí se piense que hay otros, Claro. que Él es coexistente. Y eso es limitar la soberanía, la supremacía, la infinidad, la simplicidad de Dios. Y que no sería ningún misterio. Y que no sería ningún misterio. ¿No? Sería algo explicable fácilmente. Claro. Claro. Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo es: no alcanzo a entender, siendo yo tan pecador, que a Dios se le haya ocurrido volverse un hombre como yo para salvarme a mí. Exacto. ¿Y cómo era posible que lo salvara? Pues yendo a morir al lugar donde debía ir Pablo. Él mismo. Claro, porque Pablo estaba bajo la ley y según la ley nadie podía justificarse. Entonces, ¿cómo se hacía justicia de la ley en la vida de Pablo? Pasándolo al paredón, Claro. como se dice en el lenguaje nuestro. Pero Cristo, que es Dios manifestado en carne, que es Dios con nosotros, que es Dios en persona, vino y ocupó un lugar que debía de ocupar Pablo, que debía de ocupar Alex, que debía de ocupar Vivis, que debía de ocupar Diego y cualquier mortal en el mundo. Amén, amén. ¿Está claro? Así es. Entonces, según la Biblia, el ángel le dice a José que todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta: he aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es. Eso dice la Biblia. María no dio a luz un espíritu, dio a luz un niño que inclusive fue circuncidado. Creció en estatura y en sabiduría. Discutió con los sacerdotes a los 12 años y los principales del pueblo. Se le escapó a los papás. Se le escapó a los papás. Pero ese niño que la gente veía era mucho más que un niño. Era Dios manifestado Amén. en Carne. carne. Amén. Así de simple. Entonces, cuando alguien dice que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y alguien haciendo argumento en la Biblia de que el ladrón vio a Dios en la cruz, no está diciendo algo fuera de lo normal,
está diciendo lo que es normal. Claro. Que debería de llevar al intérprete de la Biblia a arrodillarse y a reconocer la infinita piedad, misericordia, amor, gracia de Dios, que sin tener necesidad de hacerlo, ocupó su lugar y ocupó mi lugar. ¿Está claro? Amén. Entonces, Clarísimo. ¿murió Dios en la cruz? Sí murió. ¿Qué murió de Dios? Su humanidad. Lo que podía morir. Su humanidad. Sí. Que era el recurso que él tenía para poder redimir a todos aquellos que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Así es. Amén, hermano Carlos. Muy bien, interesante cada respuesta, ¿no? Y se emociona, dice usted. Yo me emociono porque, pues, es que yo soy testigo de esa Claro, verdad. amén. Esta así es nuestra base. Y de que vida. no se me ocurre, es que la Biblia lo Amén. dice. Sí, Es que si la Biblia no lo dijera, yo no lo diría. amén. Claro. Pero la Biblia lo dice, claro. Dice que Él es Dios, dice que Él es el Padre, dice que es el juez, dice que dependiendo del lugar donde ubique a Jesús o en el contexto que se dé lo que Él dice, así usted podrá entender de una manera mejor quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Amén, hermano Carlos. Nos preguntan, pastor, Dios lo bendiga. Bueno, un cambio radical acá, usted sabe cómo, Un giro. cómo giran acá las cosas. Dice, una pregunta. ¿Un cristiano o un hermano, un creyente, puede arrendar un local para que sea usado como una cancha de tejo y una cantina? Pues poder, pero no debe. Usted tiene que definir si es cristiano o no. Ujú. Usted puede buscar otras fuentes de ingreso diferentes a esa, que sean honestas, que sean correctas. Y más bien, aprovechar la ocasión del que viene a tomarle en arriendo para hablarle de Jesús, que sin duda alguna será la mejor opción. Y ore a Dios para que Él le apareje un nuevo emprendimiento de tal manera que no afecte su fe y que no contribuya con la perdición de los demás. Voy a aprovechar esa pregunta para hacer esta que había visto que dice, ¿es malo hacer sociedad con un inconverso en un negocio comercial? Crear una empresa, hace la aclaración. Bueno, a mí me enseñaron desde niño Ujú. que compañía ni con la cobija. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Hay sociedades. Uno pues escucha cada rato de que se disolvió la sociedad porque los coiguales no estuvieron de acuerdo. Claro. Y entonces tuvieron que, y unos se van a la quiebra y el otro pues, como dice el dicho, pelecha. Los cristianos no deberían de tener sociedad con nadie, sino depender de Dios. No estamos condenando a quien tenga una sociedad con alguien que no es de la iglesia. Él es libre, lo que pasa es que él sí debe de atenerse a consecuencias. Es más riesgoso. creería yo. Claro, mucho más riesgoso. Exactamente. Porque no tiene temor de Dios. Claro. Y no hay pues bases suficientes como para la confiabilidad de tantas cosas que se pueden dar en una empresa. Y es entonces donde van a aparecer los desequilibrios que al final pueden terminar en discordias y ir mucho más allá. A mí me enseñaron que el buey solo bien se lambe. Es mejor lo poco del justo que la riqueza de Así muchos es. pecadores. Monte su propia empresa, rodéese de su familia cristiana, es decir, de su esposa, de sus hijos. Encomienden a Dios todos sus propósitos y ténganlo por seguro que Dios los prosperará. Pero si alguien tiene una empresa en sociedad con alguien que no es cristiano, por lo menos conviértase usted en el instrumento para que aquella persona alcance a darse cuenta que mientras en el mundo todo lo ajustan, no importando sobre quién se pare ni a quién hagan daño, usted como cristiano va dejando una huella que es diferente, que es la de la responsabilidad, la de la honradez, la del compromiso, la de la delicadeza, la del cumplimiento, porque pues a eso estamos llamados los cristianos,
a ser diferentes a los demás. Amén, amén. Pastor, me casé con un buen hombre, responsable, respetuoso, cariñoso, pero hoy estoy muy triste ya que no sé por qué razón no quiso volver más a los cultos. Y a eso súmele que empezó a beber y a consumir licor. Para mí esto es muy triste. He hablado con él, me dice que no le pasa nada. En fin, que él está bien. Yo sé que la salvación es individual, pero aconséjeme cómo pedirle a Dios de manera correcta por la restauración de mi esposo. Bueno, lo primero que usted debe de pensar en ese caso es hacer un análisis de comportamientos y de tiempo. Bueno, y no dice si es bautizado. Claro. Pareciera que no. Entonces, ¿qué falló? Porque hay veces que nosotros precipitamos a otros a que hagan lo malo. Se ha dado. Yo puedo dar fe de eso porque en el ejercicio ministerial he visto casos donde ella ha precipitado el fracaso al matrimonio. Conocí el caso de una presunta cristiana que prefirió un par de gatos que a su marido. Y ella dijo, primero se va usted que mis gatos. Y así fue. Y él se fue porque pues... Entonces, hay muchas cosas, es que esto de vivir... Y el gato se le murió a los 5 años. Claro. No, no, es que realmente hay cosas que se dan en la sociedad que uno no entiende. No es el orden. En una casa está la señora mamá y 2 hijas y tienen 2 perros o 2 gatos. Resulta que esas mascotas están afectando la salud de la anciana. Las llevan al médico y el médico les dice, ustedes tienen que tomar una decisión, ¿su mamá o las mascotas? Y yo digo, no, primero las mascotas. Y llevaron a la mamá para un ancianato. O sea, aquí en este mundo hay de todo. Dios mío. Muy triste, ¿verdad? Mucho. Entonces yo sí tengo que pensar por qué falla mi matrimonio. Claro. Mirar si yo tengo la culpa. Claro. Si me ha hecho falta atención, cuidado. ¿Cierto? Porque yo soy un fiel convencido que si yo estoy satisfecho con todo, difícilmente dejaré de estar bien por estar mal. Entonces, cuando una persona ya va a consumir bebidas alcohólicas, a consumir alucinógenos, pues tiene que haber una causa, hay que buscarla. No vamos a decir que la culpable es la hermana, pero ella sí pudo de pronto minimizar o ver con anterioridad el posible fracaso y buscar correctivos a tiempo. ¿Qué debe de hacer ella hoy? Bueno, ponerse en las manos de Dios. Si es una persona que conoce el Evangelio, aprovechar la oportunidad para invitar al pastor a su casa, que tengan un momento de reflexión junto con su marido y encuentren alguna explicación, alguna salida al problema, que él les pueda servir como soporte en terapias permanentes y también en oración. Si es que ella descubre que algo faltó en ella, pues que no tenga temor en ofrecerle excusas Que corrija. y en hacer compromiso de Así que es. va a buscar por todos los medios que el fenómeno no se vuelva a dar. Si ya es una decisión del individuo, pues usted debe de entender que cuando se casó, lo aceptó para bien o para mal. Con lo bueno y lo malo. En todo lo que la vida da y la vida quita. Así Ahora es. que se presenta el problema, no puede ser una oportunidad para disolver el matrimonio, sino más bien para aferrarse más de la mano de Dios y buscar soluciones. ¿Está claro? Pienso que eso es lo que ella debe hacer. Orar a Dios, probarle a su hombre de que usted es una mujer buena, es una mujer fiel, y que él a través de su vida cristiana vea que definitivamente usted es diferente. Si él toma la decisión de seguir mal, siga usted bien, que él se va a golpear contra la vida o el mundo, como dicen, y puede reaccionar y decir, venga,
yo no debo de seguir por aquí. Pero la solución no es el divorcio. La solución no es separarse. Amén. Siga. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿el editor puede cambiar algunas palabras de la Biblia? Sí, porque resulta que el idioma evoluciona como evoluciona la sociedad. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, yo qué sé, la versión 1909, la antigua versión de la Biblia, usted lee, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Si lo traemos a nuestro tiempo, suena raro. Claro. Es como si Jesús o Dios hubiera dado a luz. Sí. Luego, el editor dice, venga, esta palabra equivale a parir. Pero aquí no es que parió, sino que creó. Entonces, allá en el 1909 era normal, porque así se hablaba y así se pensaba. Pero como el idioma evoluciona según la necesidad del hablante, entonces los hablantes modernos dicen, no, es crear. Entonces No, cambia criar. la palabra criar por crear. ¿Sí? En el 1909 la preñó. Ah, sí, claro. Dice, venga, se oye como muy animal. Entonces es una palabra que es similar y que dice lo mismo, pero que es como más culta, quedó encinta. Si se hace una corrección de estilo sin perder La esencia. la esencia. Entonces sí puede darse. Es de forma, no de fondo. Exactamente. Es de forma, no de fondo. Es Sí se la puede. mejor respuesta. Muy bien, hermano Carlos. Mire esta pregunta que llega acá. Pastor, hago parte del servicio visible en la iglesia, en un comité. Quisiera hablar con mi pastor para retirarme del comité por lo siguiente. Esta es la razón por la que ella quiere dejar el servicio. Perdí el empleo. Antes, por asuntos de salud, había asumido una deuda, pero ahora estoy sin empleo y no puedo pagar esa deuda. No estoy laborando, quedando mal con el compromiso. Entonces esto me tiene muy incómoda, muchísimo. Sirviendo y con esta deuda a mis espaldas, no estoy tranquila. Sé que me volveré a normalizar en algún momento laboralmente y volveré a cumplir con mi compromiso. Pero me gustaría saber su opinión. ¿Está bien que renuncie o sirva aún con esta deuda a mis espaldas? Hay varias cosas que hay que analizar ahí. La primera, tener una deuda no puede ser un factor que impida el servir a Dios. Aclaro. Si en su voluntad está pagarla. Exacto. 2, si una vez se encuentra desempleada, va y busca al acreedor y le dice, fulano, vengo a hablar con usted, ruego me escuche, tiene que ver con lo siguiente. Yo estaba cumpliendo con el compromiso, como usted lo sabe, pero me despidieron o la empresa se quebró y estoy en el momento sin empleo. Yo le prometo que le voy a pagar, pero deme la oportunidad de que me vuelva a emplear. Mientras me empleo, pues le ruego que me tenga paciencia. Yo le voy a pagar, así sea de a 1,000 pesos, Pero le va a pagar. pero le voy a pagar. Tiene la intención. Claro. Es más, hoy existe eso en la ley, ¿no? Claro. En las famosas conciliaciones. Claro. Aquí tenemos una abogada que también nos puede ayudar en eso. Entonces, yo puedo conciliar con él y decirle, venga, yo estaba pagándote 200,000 pesos, pero en esta coyuntura no puedo pagarte 200,000, te puedo pagar 10,000. Pongámonos de acuerdo, yo quiero pagar. Es legal Sí. y la persona pues está probando de que quiere pagar, De su buena fe. de su buena fe. A mí me pasó. Tuve la oportunidad de hacerme algo por ahí en la década del 80 y el compromiso con la persona fue, yo le puedo dar tanto hoy, pero de aquí para adelante yo espero que usted me reciba lo que yo pueda abonarle. Y me dijo, claro, no hay ningún problema, entonces que me pague. Y yo pagué días de 500 pesos. Iba y le llevaba 500 pesos.
hasta que le logré pagar una deuda de 500,000 pesos. Yo pagué cuotas de 500 pesos, de 1,000 pesos, de 300 pesos, pero pagué. La persona quedó contenta y yo cumplí. Con su deber, con su Porque, obligación. claro, no es tampoco para llevar a pensar a quienes tienen deudas que digan, venga, vamos a acogernos a la ley de quiebra que hay en el país. Insolvencia. La insolvencia, no. Yo debo de ser responsable y si tengo la forma de pagar, debo de pagar. Pero si se me presenta una coyuntura como tal, yo debo de entrar a negociar con la otra persona, buscar una solución donde él se quede tranquilo y yo pueda seguir tranquilo sin la afectación de la conciencia. Claro. En ese orden de ideas no tendría necesidad de renunciar. Pero si su conciencia le dice La que excusa. tiene una deuda y que no ha podido pagarla y que usted le estorba para servir al Señor, pues hable con su pastor y dígale, hermano, valoro mucho, pero no me siento en condiciones, voy a esperar subsanar esto y una vez que esto suceda, volveremos entonces a hablar a ver de qué manera puedo involucrarme en el servicio. Amén. Amén. Aquí hay una interesante, dice. Esta pregunta dice, Dios creó a Adán y a Eva y tuvieron 2 hijos. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Según el Génesis 5, usted puede leer y encuentra de que aparte de Caín y Abel, Adán engendró hijos e hijas. Entonces, la mujer de Caín fue una de sus hermanas. Entonces dice alguien, ¿cómo puede ser? Eso es incesto. En el tiempo de la creación Era permitido. Claro. era permitido porque la ordenanza era creceos y multiplicaos. Ay, no había Llenar más. la tierra y sojuzgarla. No había una ley que prohibiera la procreación entre familias. ¿Está claro? Sí. ¿Cuándo aparece entonces las restricciones? A partir del Éxodo 19, donde ya se hace la introducción al decálogo que aparece en las leyes morales, entre ellas no adulterar y no fornicar. Y que luego aparece la profundización de esa ley en Levíticos capítulo 18, donde ya usted va a encontrar hasta qué grado es permitido el matrimonio. Ujú. Y en ese capítulo 18 ya le va a decir, no te unirás a pariente cercano, y comienza a decir a la nuera, al suegro, al yerno, al tío, a la hermana, a la sobrina, etcétera, etcétera. Entonces la mujer de Caín, fue sin duda alguna Su hermano. una de sus hermanas. Amén. Y el tiempo se fue, hermano Carlos. Vea, el tiempo se fue.